Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea. El día de hoy les vengo a enseñar el tema de caída libre y tiro vertical. Primeramente, caída libre, su concepto es que un cuerpo tiene caída libre si desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia por el aire o cualquier otra sustancia. O sea, cae al vacío inconmensurable. ¿Ok? Y lo que es el concepto de tiro vertical se presenta cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, observándose que su velocidad va disminuyendo hasta anularse al alcanzar su máxima altura. ¿Ok? Primeramente, ya dicho los conceptos, vamos a empezar con caída libre. ¿Ok? Para caída libre, se van a utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la d de desplazamiento se cambia por altura, o sea, h, y la a de aceleración por la g de la gravedad. Y como nota, gravedad vale menos 9.8 metros por segundo al cuadrado de segundo, ¿ok? Pues puede ser positivo o puede ser negativo la gravedad dependiendo de dónde sea nuestro punto de referencia, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un edificio aquí, muy bonito, muy acá. Nuestro punto de referencia es aquí. Si tenemos caída libre, o sea, para abajo, significa que, por ejemplo, si ponemos aquí un plano cartesiano, nos indica que ahí es el punto, es uno de los puntos negativos, ¿ok? Entonces, por eso, en este caso sería negativo, pero si se lanza para arriba, o si desciende más, si es así, hacia abajo, siempre va a ser negativo, ¿ok? Que normalmente siempre se utiliza negativo, porque desciende, pero para que sepan por qué es negativo, ¿ok? Ay, perdón. En tiro vertical se van a utilizar tres ecuaciones. Para altura máxima se va a utilizar... ¿Cómo se llama el tema? Tiro vertical se van a utilizar tres ecuaciones. Para altura máxima se va a utilizar la velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la aceleración. Para el tiempo que tarda en subir el objeto, se va a utilizar velocidad inicial entre gravedad. Y para el tiempo en el aire se va a utilizar el doble de la velocidad inicial por la gravedad. Estas tres ecuaciones son primordiales para lo que es tiro vertical. Ok, dicho esto, vamos a hacer un ejemplo con un problemito muy rápido. Ok, para lo siguiente, nos dicen que una piedra se deja caer, o sea, para abajo, desde un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos, ¿ok? Entonces, nos piden calcular la altura del edificio. Aquí le vamos a poner un dibujito acá. Altura del edificio. Y el tiempo, la velocidad con la que choca contra el suelo, o sea que tan fuerte fue el madrazo. ¿Okay? Primero vamos a poner los datos que nos indican que el tiempo en el que transcurrió fue de 4 segundos. La gravedad va a ser negativa porque cae desde nuestro punto de referencia para abajo, menos 9.8
metros por segundo al cuadrado. Nuestra velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque si la tenemos aquí es 0. Ya cuando la soltamos ya empieza a aumentarse su velocidad. Pero si la tenemos aquí y la soltamos, aquí es 0. Entonces por eso 0 metros por segundo. Ahora, ya teniendo los datos, los voy a borrar yo, pero ustedes si me quieren seguir el paso, anótenlos en su libreto o apunte. Aunque en realidad no creo que lo ocupen a anotar, solo estoy repasando los conocimientos del profe, pero a mi manera de explicar para que ustedes lo entiendan mejor. Primeramente, vamos a calcular la altura del edificio bonito de la vecindad de Chao. Ok, que acuérdense que para calcular su altura, no la altura máxima, porque eso es el tiro vertical, sino su altura, acuérdense que vamos a cambiar aceleración por g de gravedad. Ok, entonces vamos a utilizar la primerita ecuación de que nos pidieron la aceleración, que es altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado. Chismorros. Entre. El entre solo va para entre 2. ¿Ok? Ya teniendo esto, que es la primerita y que la que casi siempre utilizamos porque es la más exacta, vamos a empezar a sacar la altura. ¿Ok? Vamos a hacer algo primordial. Si nos dicen que velocidad inicial es 0, yo no miro razonable hacer todo esto acá. ¿Por qué? Porque siempre nos va a dar 0 y 0 más todo esto nos va a dar esto nada más. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo. Pero si velocidad inicial es 1 punto y algo, sí lo tenemos que poner. Pero como es 0, lo quitamos, ¿ok? Entonces quedaría como gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces empezamos a sustituir. Gravedad dijimos que era menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Por el tiempo, que son, dijimos que eran de 4 segundos al cuadrado entre 2. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ya quitar valores. Menos 9. Esto va a pasar igual 9.8 metros por segundo al cuadrado. Me voy a comprar un nuevo pizarrón más grande porque ya no me doy abasto. Entre 4 por 4, 16 segundos al cuadrado, porque este ya hizo su relación con el que está al cuadrado. Entonces, entre 2. Entonces, ya teniendo esto, ya podemos empezar a eliminar valores y empezar a multiplicar de una manera más sencilla. Ok, como lo hicimos en el movimiento rectilíneo y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ¿cómo se llama? Quitar valores. Aquí igual lo vamos a hacer. Paso las que habíamos hecho. Déjenme paso la ecuación que tenemos aquí abajito. Entre 16 segundos al cuadrado entre 2. Ahora, vamos a empezar. Primeramente, vamos a multiplicar estos dos, que sería menos. Pinche calculadora. Menos 9.8 por 16 nos da como resultado menos 156.8. Ok, vamos a pasar primeramente ese resultado menos 156.8. ok, pero aquí como lo vamos a pasar metros por segundo, metros, segundos al cuadrado, vamos a hacer lo siguiente. Este se cancela con este porque son iguales y este queda solo los metros, entonces queda como 156.8 metros entre 2. Altura es igual a menos 78.4 metros. Menos 78.4 metros. ¿Y por qué menos? Porque lo estamos midiendo desde arriba hacia abajo. Si fuera desde abajo hacia arriba, o sea, nuestro punto de referencia fuera aquí abajito, fuera positivo, pero como estamos acá arriba y está hacia abajo, está negativo, ¿ok? Ahí ya tenemos la altura del edificio, que es
menos 78.4 metros. ¿Ok? Ahora vamos a calcular lo segundo que nos piden, que es la velocidad final o con qué velocidad fue el madrazazo que se pegó la roca. ¿Qué parece? Vamos a utilizar la siguiente ecuación. Velocidad inicial o velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede y acontece? Sucede lo mismo que en el otro. Tenemos que velocidad inicial es 0, entonces lo quitamos y quedaría como gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora vamos a sustituir valores. Menos 9.8 metros por segundo, que es la gravedad, segundos al cuadrado, por tiempo al cuadrado, que sería 4 segundos al cuadrado. Empezamos a sustituir valores, ya quitar paréntesis y todo eso. Nos queda que 16 segundos al cuadrado, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado entre 16 segundos al cuadrado. ¿Ok? Alright, Alicia. No. O sí. No, sí. No es cierto. Aquí no es el cuadrado. Mil disculpas. Aquí no es el cuadrado. Aquí lo que sucede y acontece, perdón, mi equivocación. Lo que sucede y acontece es que, ¿cómo vamos a quitar este de aquí o el cuadrado de ahí? Sabemos que el cuadrado de un número o de una incógnita es cuando se multiplica por sí mismo. Entonces, si tenemos un segundo aquí y un segundo al cuadrado, utilizamos este segundo para quitar el cuadrado. Y ya nos queda como metros por segundo normalitos. Entonces, menos 9.8 por 4 nos da menos 39.2 metros por segundo, porque cancelamos el cuadrado por el segundo de allá. Y ya con eso sabemos que la velocidad final fue menos 39.2 metros por segundo, porque igual cae hacia abajo y el madrazo fue para abajo. ¿Ok? Entonces, ya hecho esto, nos damos cuenta que ya los datos se completaron. El tiempo que tardó en caer fueron 4 segundos. La gravedad que ejercieron fue de menos 9.8 metros por segundo. La altura desde que cayó fueron menos 78.4 metros. Y la velocidad final con la que se pegó el vergazo fueron menos 39.2 metros sobre segundo. Ahí aplicamos todo conocimiento sobre caída libre. O sea, falta otro de tiro vertical. Yo también estoy cansado, pero no se preocupen. Yo también me canso. Ahora, para enseñarles vamos a utilizar otro ejercicio un poquito más tardado, sí, pero no difícil. Recuerden, nada es difícil, solo es tedioso. Se dice, se lanza verticalmente hacia abajo una piedra al vacío, con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Calcular el valor de su velocidad que llevará a los 3 segundos de su caída. ¿Y qué distancia recorrerá en los segundos 3 y 4? Ok, pero creo que, permítanme, déjenme buscar uno que sí sea, porque ese se me hace que todavía es de caída libre. Ya lo encontré. Vamos a utilizar el siguiente problema, que nos dice, se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcular qué altura máxima alcanzará y cuánto tiempo dura en el aire. Yo sé que vienen más porque este es el problemario que nos sacó el profe. Pero yo solo voy a utilizar esas dos. ¿Por qué? Porque son las que me interesa que aprendan. ¿Ok? Primeramente, datos. Solo tenemos la velocidad con la que se tira. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a calcular altura máxima. Altura máxima es igual a velocidad inicial
al cuadrado entre el doble de la gravedad. Recuerden que ya se los había dicho. Entonces, para calcular el tiempo que tarda en subir, o el tiempo en aire, es el doble del tiempo que tarda en subir, ¿ok? Para eso, primeramente vamos a hacer otra ecuación que ahorita leeremos. Primeramente vamos a concentrarnos en la altura máxima. Nos dicen que la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Y esto se va a multiplicar al cuadrado y se va a dividir entre el doble de lo que es la gravedad. Entonces, hacemos lo siguiente. 2 por 2 son 4, le agregamos un 0, da 40. Y no, 40 metros por segundo, o metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Ok, ahora, ya despejado este cuadrado, seguimos con el otro. O con, bueno, con la otra. 2 serían, de que me las saco rápidamente en la manga. Serían menos, por menos a más, ¿no? No, menos 19.6 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ya para despejar esto y nos quede ya la altura, yo a la altura voy a liberar un tantito de espacio porque si se dan cuenta ya se me llenó otra vez el pizarrón. Esta la voy a dejar aquí abajito porque siento que ya no voy a ocupar más espacio. Ok, entonces hacemos lo siguiente. Este segundo va a cancelar a este segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque son iguales. Y estos metros van a cancelar el cuadrado del metro de arriba. Entonces nos queda un metro solitario. ¿Ok? Entonces serían 40 por menos 19.6. ¿Qué nos daría? 20.4. O sea, la altura máxima es igual a 20.4 metros, ¿ok? Ay, me bofié. Bueno, este sería la altura máxima de que alcanza la piedra cuando se lanzan para arriba. O cuando, si sean como cuando lanzamos una chapita para arriba, una moneda para cacharla en el volador. Anda. Este es el mismo ejemplo. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el tiempo que tarda en subir y el tiempo en el aire. Porque si primeramente para calcular el tiempo en el aire se tiene que calcular el tiempo que tarda en subir. Y para calcular primeramente el tiempo que tarda en subir es velocidad inicial entre gravedad. Esa sencillita ecuación nos va a dar el tiempo que tarda en subir. ¿Ok? Tiempo que tarda en subir es igual a 20 metros por segundo entre menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Se cancela este cuadradito con este segundo. ¿Ok? Y nos queda, ya hecho la división, que el tiempo que tarda en subir es de menos 2.04 metros por segundo. Porque se eliminó el cuadrado del metros por segundo al cuadrado que tenía la gravedad con el segundo que tenía la velocidad inicial. Entonces, ya sabiendo eso, ya podemos calcular el tiempo que tarda en el aire. Nos faltó lo que es el tiempo en el aire. Para el tiempo en el aire, se ocupa primero el tiempo que tarda en subir, que eso es la velocidad inicial entre la gravedad que nos dio, porque yo lo hice porque es demasiado sencillo, solo es 20 metros por segundo entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos queda menos 2.04 metros por segundo. ¿Ok? Ese es el tiempo que tarda en subir. Ahora el tiempo que tarda en el aire. ¿Qué sería? Tiempo es igual a menos el doble
de la velocidad inicial entre la gravedad. El número se está dividiendo a esto. ¿Ok? Sería tiempo que tarda en el aire, sería menos 2 por 20, 2.04 metros por segundo entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos por menos, pero este estaba aquí, así, porque tiene que dar negativo, ¿ok? Entonces tiempo sería igual a menos por más da menos, entonces sería menos 4.08 metros por segundo entre menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ok, déjenme borrar para que no me libre espacio acá, porque ya estamos terminando lo que son el tema. Entonces quedarían como tiempo es igual a 0.4163 segundos metros. ¿Por qué lo puse positivo aquí? Porque menos por menos da más. Aquí ocupamos la medida del tiempo, o sea, segundos, horas, etc. No metros por segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitamos metros con metros, el cuadrado con el segundo, porque acuérdense que segundo por segundo es segundo al cuadrado. Y si se quita con otro segundo, se queda segundo solito. Entonces queda como el tiempo en el aire fueron 0.4163 segundos. Y con eso terminamos ya lo que es el tema caída libre y tiro vertical, que la verdad son medio tediositos, no les voy a mentir, pero si se les comprende y si se aprenden las reglas básicas, créanme que es un tema demasiado sencillo. Por mi parte esto sería todo, espero haberles ayudado.